Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en lo que es el libro de los Hebreos, capítulo 7. En la primera parte ya hablamos del 1 al 3 y hablamos del sacerdocio de Melquisedec. Pero hoy vamos a hacer la segunda parte, ya que esto consta de tres partes, que yo espero que usted le dé seguimiento, porque vamos a aprender mucho de lo que en verdad representó Melquisedec, rey de Salem. Estuvimos hablando en la primera parte, le decía, del sacerdocio de Melquisedec. Hoy vamos a hablar de la grandeza de Melquisedec. Pero quería decirle por lo menos estos apuntes que usted debe tenerlo. Melquisedec es una figura bíblica mencionada en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Su identidad y rol ha sido objeto de mucho debate y especulación teológica. En muchas partes se ha hablado de este personaje. Entonces, aquí están los principales puntos sobre Melquisedec, lo que tenemos aquí en la Biblia. Por lo menos podemos ver a Génesis 14, 18 al 20. Melquisedec es presentado como el rey de Salem, antigua Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Y se encuentra con Abraham más tarde. Entonces, más tarde con Abraham, después de la victoria de este sobre varios reyes, y le ofrece pan y vino a Abraham. Y Abraham le da a Melquisedec una décima parte de todo el botín. Podemos ver al Salmo 110:4. Este salmo menciona a Melquisedec en una profecía mesiánica. Dios declara que el Mesías será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:7. El Nuevo Testamento elabora considerablemente sobre Melquisedec, especialmente en la carta a los Hebreos que estamos leyendo, y se le presenta como una figura que prefigura a Cristo. Melquisedec es descrito como rey de justicia, rey de paz, Hebreos 7:2, donde estuvimos leyendo. También se destaca que no tiene genealogía registrada. Es muy importante eso. Ni principio de día, ni fin de vida, lo cual hace lo similar al Hijo de Dios, sirviendo como tipo de sacerdote eterno. En resumen, mi querido, mi querida, Melquisedec es visto como una figura misteriosa y significativa en la Biblia, cuya breve aparición tiene un impacto duradero en la teología judía y cristiana y representa un sacerdocio eterno y divino que se considera superior al sacerdocio levítico y prefigura el sacerdocio de Jesucristo. Muchos hemos oído la orden de Melquisedec y aquí pasamos a explicar. Es un concepto teológico que se menciona en la Biblia, específicamente, como le decía, en el Salmo 110:4 y en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Este término tiene un significado profundo en el contexto del sacerdocio y su relación con Jesús. Aquí están los puntos claves sobre su significado. Sacerdocio eterno y superior, a diferencia del sacerdocio levítico, que estaba basado en la descendencia de Aarón y limitado en el tiempo. El sacerdocio de Melquisedec es descrito como eterno. Melquisedec es presentado sin genealogía, sin principio de día ni fin de vida, lo cual simboliza un sacerdocio que no tiene principio ni fin, y es por lo tanto eterno y superior al sacerdocio levítico, como ya hemos explicado. Usted puede verlo en Hebreos 7:3. Rey y sacerdote, Melquisedec es tanto rey como sacerdote, una combinación que no se encuentra en el sacerdocio levítico. En la Biblia, Melquisedec es llamado rey de Salem, que significa paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Esta dualidad prefigura a Jesús, quien también es considerado rey y sumo sacerdote en la teología cristiana, figura mesiánica. En el Salmo 110:4, Dios declara que el Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec. Mi querido, mi querida, la expresión según el orden de Melquisedec se refiere a un tipo específico de sacerdocio, diferente al sacerdocio levítico tradicional en el antiguo Israel. Entonces,
ya entendiendo estos puntos, ¿verdad? Porque tenemos que leer de Melquisedec, porque de él lo que vemos en Génesis como en Hebreo, sacerdocio para siempre, un prototipo de Cristo, el mismo Dios, mismo Cristo. Dice el verso 4, considera, vamos entonces a ver la grandeza de Melquisedec. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Recordemos la primera parte que hablamos que dio diezmo del botín, no de su bolsillo. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y seguimos diciendo, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, seguimos leyendo. Dice entonces, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La grandeza de Melquisedec. Ahora vamos a tratar de explicar esto que hemos leído. Usted, su Biblia y sus apuntes ahí. Mire, la grandeza de Melquisedec. Comienza diciendo, como le decía, el verso 4, considera pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Vamos a ver. Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. Abraham le dio la 10ª parte a él. Génesis 14:20. Pero recordemos, botín. Podemos ver a Abraham, la patriarca. En la antigüedad, los patriarcas eran jefes de la familia. Por lo general, en el Nuevo Testamento, los patriarcas se consideraban ser los individuos que precedieron a la nación de Israel. Hechos 7:8-9, Hebreos 7:4. Hablamos de patriarca, hablamos de Jacob, ¿verdad? Hablamos de Moisés, los patriarcas, Hebreos 7:4. Vamos a ver Hebreos 7:8-9. Hebreos 7:8-9 nos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Aunque se menciona al rey David como uno de ellos, como uno de los patriarcas, hijo de Leví. Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. En el éxodo de Egipto, los miembros de la tribu de Leví tenían la responsabilidad de cuidar el tabernáculo. Moisés y Aarón eran de esa tribu y fueron apartados para el servicio sacerdotal. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote y sus descendientes fueron consagrados para esa tarea. Éxodo 29, número 17-18. Dice el verso 5, continuamos aquí, de Hebreos 7. 5. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. De acuerdo con la ley, mi querido, mi querida, de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. En ese momento, no importa que el sacerdote sea del mismo pueblo, familia, todo por igual tienen que dar la 10ª parte. Número 18, 21, 26. Dice el verso 6. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Ahora bien, este hombre no era de la tribu de Leví, que había que darle la 10ª parte. Y sin embargo, él realmente
Y aquí ciertamente recibe los diezmos. Entonces, ¿qué pasa? Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesa. Melquisedec lo bendijo a quien Abraham. Génesis 14:19, Romanos 14:13. Dice el verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Todos sabemos que él bendice. El que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Todos lo sabemos. El que bendice es mayor que el que recibe la bendición. La conclusión es clara. Por eso ahora pasamos a explicar. Melquisedec es superior a Abraham y el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Si no entendemos, Melquisedec es más grande que los sacerdotes levíticos. Aun cuando ellos reciban diezmo de los descendientes de Abraham, el hecho de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por él, establece la superioridad de este. Y ahí está la grandeza de Melquisedec, que es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque Melquisedec es más grande que los sacerdotes levíticos. Aun cuando, oiga bien, cuando los sacerdotes recibían los diezmos de los descendientes de Abraham, el hecho de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por él, establece la superioridad de este. Dice el verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Se ve? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, realmente, los sacerdotes levíticos como hombres mortales, porque morían, estaban sujetos a muerte. Pero de la muerte de Melquisedec no se hace mención. No, de este no. De Melquisedec no se hace mención. De ahí que este sea típico representante de Cristo y que vive para siempre. Por eso es que estamos estudiando de Melquisedec. Podemos ver a Hebreos 5:6, Hebreos 6:20. Mi querido, mi querida, los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que gana la persona, que algún día morirán, Melquisedec, en cambio, sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Aunque debemos recalcar que el diezmo dado por Abraham a Melquisedec fue del botín de la batalla o de la guerra, si te quieres entender. Pues estamos hablando aquí ya en ese momento. Ya hoy la Iglesia de Cristo ya no lleva el diezmo, sino que ofrenda. 1 Corintios 16:1 y 2, 2 Corintios 9:6-7. Realmente, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Dice el verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, o que pertenecían en ese momento, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como representante. Y dice el verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aún en los lomos, cuando Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec, también lo hizo Leví, sus descendientes, mostrando con esto la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Y Abraham representó a todo Israel cuando dio el diezmo a Melquisedec. Cuando dio Abraham a Melquisedec el diezmo, lo que hizo fue que representó a Israel en ese momento, porque debemos saber la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Los sacerdotes levíticos eran hombres mortales. Melquisedec vivió para siempre. ¿Lo vamos a entender? Esto es lo que queremos hablar de lo que es la grandeza de Melquisedec. Nosotros lo vamos a dejar ahí para venir con la tercera parte, que entonces vamos a hacer un contraste de Cristo, sacerdote para siempre. Esto continuará. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.